El rey Salomón es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de toda la historia conocida. De hecho, se le considera uno de los 7 grandes sabios de la antigüedad, aquellos que custodiaban y protegían el antiguo conocimiento. En el caso del rey Salomón, su saber abarcaba los misterios más profundos del esoterismo, llegando incluso a dominar las fuerzas oscuras y los demonios. Las historias recogidas en la Biblia, específicamente en el primer libro de los Reyes y el segundo libro de las Crónicas, narran que Salomón poseía un anillo que le permitía controlar a los demonios, sometiéndolos para realizar diferentes tareas. Según la leyenda, el rey logró encerrar a algunos de estos demonios en botellas, enterrándolos debajo de su templo. Esta historia, como veremos más adelante, es solo una pequeña muestra del vasto universo simbólico y literal que rodea al rey Salomón. Es crucial entender su figura desde 2 enfoques: el simbolismo y la realidad. Muchas de las historias sobre Salomón sirvieron como inspiración para la masonería, ya que la construcción de su templo y los conocimientos que manejaba son los cimientos mismos de esta hermandad. Los rituales masónicos, de hecho, están profundamente conectados con el conocimiento del rey Salomón y su legendario templo, el cual no solo era una obra arquitectónica, sino también una fuente de poder, cuyas columnas parecen funcionar como una especie de bobinas de cobre que canalizan energía. Presta mucha atención ahora, esto es muy importante. Si te está gustando este contenido y quieres seguir explorando más sobre misterios, esoterismo y secretos ocultos, no olvides suscribirte al canal. Continuando con el hilo que llevamos, no debemos perder de vista que las historias del rey Salomón también pueden ser vistas desde una perspectiva literal. Muchas de ellas son narradas como hechos reales, lo que las hace aún más perturbadoras. En la era moderna, existe un escepticismo general sobre la veracidad del esoterismo, y el rey Salomón es un ejemplo claro de cómo, en tiempos antiguos, este conocimiento oculto se manejaba de manera abierta. Ahora bien, los invito a permanecer en un punto intermedio entre la realidad y el simbolismo, porque es allí donde yace la verdadera esencia de estas historias. No se trata solo de fantasía o mito, hay un trasfondo profundo que revela verdades ocultas. A lo largo de este video, vamos a hablar sobre los textos prohibidos atribuidos a Salomón, los cuales han sido considerados inalcanzables para los profanos y solo comprensibles para aquellos que han sido iniciados en los misterios del esoterismo. El celo de Salomón: poder y dominio sobre los demonios. Uno de los temas más intrigantes asociados al rey Salomón es el poder de su famoso sello, el sello de Salomón, que se decía era un anillo dotado de extraordinarias capacidades. Se cuenta que, durante la construcción de su templo, Salomón observaba al hijo del maestro obrero, quien cada día se veía más débil y demacrado. Preocupado, el rey decidió doblarle las raciones de comida y descanso, pero el niño seguía adelgazando. Intrigado, Salomón le preguntó al niño qué le ocurría, y éste le respondió: «Hay un demonio que me visita cada noche. Me quita el aliento y me drena la energía». Salomón, con su sabiduría y humildad, se dio cuenta de que lo que decía el niño era cierto. Mediante sus oraciones, pidió a Dios que lo ayudara a vencer al demonio. En respuesta, un ser luminoso descendió del cielo y le entregó un objeto, un anillo, o al menos algo que Salomón interpretó como tal. Este ser, al que se le entendió como un ángel, aunque podría ser interpretado de muchas maneras, dio a Salomón el poder de someter a los demonios. Este anillo llevaba inscrito un símbolo, que muchos reconocen como la estrella de David, pero que para Salomón era el emblema del control sobre las fuerzas demoníacas. Con este poder, el rey fue capaz de someter a Orías, el demonio que atormentaba al niño. A través de la sumisión de este y otros demonios, Salomón pudo interrogarlos, aprender sus nombres, sus formas y sus planes. Con este conocimiento, no solo logró someterlos, sino que también los obligó a trabajar para él. Según las leyendas, el demonio Asmodeo fue uno de los que participaron en la construcción del templo de Salomón, realizando tareas pesadas y ayudando a erigir sus cimientos. Una vez terminado el templo, Salomón encerró a varios demonios en botellas y los enterró bajo su templo. Cuando los babilonios, liderados por Nabucodonosor,
invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Los soldados encontraron estas botellas. Creyendo que contenían oro u otros tesoros, las abrieron, liberando a los demonios que vagaron nuevamente por la tierra, sembrando caos y destrucción. Simbolismo y metáfora en las historias de Salomón. Estas historias están cargadas de simbolismo, y cuando se rasca la superficie y se exploran sus significados ocultos, se descubre que el rey Salomón no solo era un hombre sabio, sino también un maestro del esoterismo. Sus conocimientos inspiraron a diversas logias y sociedades secretas a lo largo de la historia, incluida la masonería. Ahora bien, ¿qué pasó con ese sello o con el conocimiento que albergaba? Salomón dejó estos secretos plasmados en los llamados textos prohibidos. Entre estos textos, el más famoso es quizás las clavículas de Salomón, también conocidas como la llave menor de Salomón o Lemegetón. Este grimorio, creado en el siglo XV, aborda de manera exhaustiva la invocación de seres demoníacos y cómo realizar exorcismos complejos. La Iglesia Católica utilizó las clavículas de Salomón como referencia durante siglos para combatir el mal, aunque el propósito original del texto no era necesariamente alinear con las doctrinas eclesiásticas. De hecho, el libro contenía un conocimiento mucho más profundo y complejo. Lo que estas escrituras enseñan es que la mente tiene el poder de desbloquear símbolos que pueden afectar la realidad. Un ejemplo moderno de esto es el vudú en Haití. Aunque no existe como una fuerza real, la creencia en el vudú es tan fuerte que provoca efectos tangibles en las personas, incluso llegando a la muerte por miedo. El poder de los símbolos en la sociedad moderna. Este mismo principio de los símbolos puede observarse en nuestra sociedad moderna. Las campañas publicitarias, por ejemplo, están llenas de mensajes subliminales que influyen en nuestra mente a nivel subconsciente. Jung hablaba de estos símbolos ancestrales que están arraigados en nuestro ser, como el fuego o el miedo a las serpientes. Estos arquetipos nos afectan sin que lo notemos, y lo mismo ocurre con los símbolos esotéricos. Regresando a las clavículas de Salomón, se piensa que, aunque el libro fue atribuido al propio rey, partes de él fueron añadidas más tarde. Elementos como los títulos de nobleza asignados a los demonios o las alabanzas a Jesús y la Trinidad fueron añadidos por la Iglesia mucho después. Lo que es claro es que tomaron textos antiguos y los adaptaron para sus propios fines, alterando el mensaje original. La alquimia y el rey Salomón. La transformación del espíritu y la materia. La conexión entre Salomón y la alquimia no solo se limita a la magia ritual o los grimorios que le son atribuidos, sino también a la antigua ciencia de la transformación, tanto de la materia como del espíritu. La alquimia, en su esencia, no se trataba únicamente de convertir el plomo en oro, sino de la búsqueda del conocimiento divino y la purificación del alma. En el caso de Salomón, la alquimia simbólica está presente en muchas de las leyendas que lo rodean, especialmente en lo que se refiere a la creación y la construcción de su templo, el cual representa la culminación de la fusión entre lo divino y lo material. Para los alquimistas, la gran obra era el proceso de perfeccionamiento espiritual, un concepto que se asocia estrechamente con las enseñanzas de Salomón. Se creía que el rey había alcanzado tal nivel de conocimiento y sabiduría que era capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza, no solo a nivel físico, sino también en un plano más elevado, el plano espiritual. En este sentido, el sello de Salomón no solo era un instrumento de control sobre los demonios, sino también un símbolo alquímico de equilibrio entre las fuerzas opuestas, el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, el bien y el mal. La alquimia, tanto en sus aspectos materiales como espirituales, fue una de las prácticas más influyentes de la Edad Media y el Renacimiento, y muchos de los alquimistas más destacados de la historia han reconocido la influencia de Salomón en sus trabajos. El concepto del magnum opus, o la gran obra, que consistía en la transmutación de la materia impura en algo perfecto, tenía su paralelo en las enseñanzas de Salomón sobre la sabiduría, el conocimiento y la purificación espiritual. El Templo de Salomón, un portal a lo divino. La construcción del Templo de Salomón no solo fue una hazaña arquitectónica, sino también un proyecto profundamente simbólico y espiritual. Este templo, que según las Escrituras albergaba el Arca de la Alianza,
Se convirtió en un centro de poder espiritual y esotérico que ha fascinado a las sociedades secretas y hermandades esotéricas a lo largo de la historia, como la masonería. En la masonería, el Templo de Salomón es un símbolo de la construcción interna del individuo, del proceso de perfección personal que cada masón debe seguir en su vida. Las dos columnas que custodiaban la entrada al templo, conocidas como Jaquín y Boaz, son consideradas en muchas tradiciones esotéricas como símbolos de las fuerzas duales del universo, el masculino y el femenino, el activo y el pasivo, el sol y la luna. Estas columnas, además de ser una parte esencial del simbolismo masónico, representan el equilibrio necesario para alcanzar la sabiduría y la iluminación espiritual. En las enseñanzas alquímicas y esotéricas, este equilibrio es fundamental para la transmutación y el acceso a un conocimiento superior. Según las leyendas, el propio Templo de Salomón fue diseñado siguiendo patrones místicos y esotéricos que permitían la conexión entre el mundo terrenal y los reinos celestiales. Algunos estudiosos del esoterismo creen que el templo no solo era un lugar físico, sino también un portal energético, una estructura que canalizaba las energías del cosmos para interactuar con las fuerzas divinas. Las historias sugieren que las dimensiones del templo, su ubicación y la disposición de sus elementos tenían un propósito ritual y mágico, lo que lo convertía en un centro de poder. Conclusión. El legado inmortal del rey Salomón. El rey Salomón, figura enigmática y mítica, sigue fascinando a generaciones con su inigualable sabiduría y su dominio sobre las fuerzas sobrenaturales. A través de los siglos, su influencia ha dejado una marca indeleble en la alquimia, la cábala, la magia medieval y las tradiciones esotéricas como la masonería. Desde su imponente templo hasta el misterioso sello de Salomón, su legado es una fusión de lo divino y lo humano, de lo visible y lo invisible, recordándonos que el conocimiento verdadero no es solo material, sino espiritual y místico. Salomón no solo fue un rey poderoso, fue un puente entre el mundo terrenal y el celestial, un maestro que entendió los secretos más profundos del universo. Su historia nos inspira a buscar la sabiduría, a comprender el equilibrio de las fuerzas opuestas y a descubrir los misterios que yacen ocultos a simple vista. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ha dejado con preguntas, reflexiones o te ha inspirado a indagar más en el legado de Salomón, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos llenos de misterio y conocimiento oculto. Recuerda, mientras iluminas tu propio camino, sigues compartiendo la luz con los demás. Nos vemos en el próximo video.